Bueno, vamos a hablar de lo que es tratar de explicar lo que está pasando en el mercado de granos. Yo ahora diciendo que no recuerdo un momento similar y hace muchos años esto. ¿A qué me refiero? A que haya tantos factores de mercado jugando alternativamente como alcistas o bajistas en forma simultánea. Esta es la época del clima en Estados Unidos y algún otro elemento, digamos, secundario, pero hoy tenemos varios factores en primerísimo nivel y en primerísima línea que vamos a enumerarlos y algunos, y esta es la sorpresa del día de hoy, algunos que parecieran excluyentes o que pueden ser excluyentes. Esa no es una buena noticia, pero la vamos a tener que comentar. Ahora, ¿cuáles son esos factores? Uno es, obviamente, la condición de los cultivos en Estados Unidos. Estamos terminando el famoso mercado climático en Estados Unidos, que arranca en abril y mayo, termina en agosto, o sea que estamos a los fines. Y eso es un factor bajista, o era un factor bajista hasta la semana pasada, y ahí apareció alguna noticia de un tour de especialistas que recorre la zona agrícola americana y que advirtió que los maíces no están tan buenos como dice Luzda, así que bajó la producción, lo vamos a ver. Después la famosa salida, entre comillas, de la producción de Ucrania, un tema del que yo fui muy escéptico desde el momento que se habló de que se estaba negociando una salida por el Mar Negro entre Rusia y Ucrania, con la intermediación de Turquía, las Naciones Unidas. Yo ahí nunca creí que esto podía prosperar. Es supuestamente un factor bajista, pero para mí no lo es, porque no se está cumpliendo y está muy lejos de cumplirse, y aparte las implicancias son mayores de lo que mucha gente cree. Y como yo he estado 3 veces en Ucrania, algún derecho de hablar tengo, porque conozco, y hace poco, en noviembre, estuvieron 23 ucranianos que siembran 300.000 hectáreas en Ucrania acá. Y yo los organicé la agenda, recorrimos el INTA Marco Juárez, Rizobacter, fuimos a Don Mario, recorrimos Puerto de Dreyfus, algunos campos de amigos, o sea que... Y eso fue en noviembre, y no había ninguna hipótesis de invasión de Rusia y Ucrania. Para que ustedes se den una idea, no lo esperaban, para nada. Y después de eso, después de la invasión, tuve varios mails de ida y vuelta con el grupo que estuvo acá en la Argentina en noviembre, hasta hace 15 días. Hace 15 días que no me responden los mails, no sé si estarán vivos o no. Bueno, están en Kiev. Ahora vamos a aplicar eso. Después, esto sí es un drama, que la tensión geopolítica mundial que se ha generado en el mundo y las consecuencias que son la palabra prohibida en materia de economía, lo que hemos estudiado de economía en la universidad, la palabra prohibida es estanflación, estancamiento con inflación. Es un drama. Y eso es lo que está pasando en muchas naciones del mundo, y algunas de ellas tremendamente importantes para el mundo en general y para los mercados agrícolas en particular. Esa es la mala noticia que tenemos hoy. Y eso es bajista, nos guste o no nos guste, porque puede generar menor demanda. Y después, vinculado, por supuesto, el crecimiento del PBI de China, que está en duda. Hasta hace un mes atrás se venía discutiendo si China, que venía creciendo al 8 al 10% anual los últimos 20 años, y que fue la locomotora económica del mundo durante los últimos 20 años, podría este año tener un crecimiento muy bajo. Y se hablaba del 2, 3%, y después se empezó a hablar de que podría incluso llegar a ser negativo, o sea, caída del PBI. Esto sería bastante dramático, sobre todo por lo que significa China en materia de demanda de soja, no solamente de soja, sino en últimos años de maíz, sorgo, cebada y trigo. Así que lo vamos a hablar, y después apareció un tema que yo lo vengo charlando hace mucho tiempo, que es la tensión entre China y Taiwán, pero yo estuve hace 2 meses dando un congreso que me tocó dar en Salta junto con Diego Guelar. Diego Guelar es tipo que fue embajador en Estados Unidos 2 veces, en Brasil, en la Unión Europea, peronista, y después se cambió al macrismo y fue embajador en China con Macri, 4 años. Y yo le hablaba de China a Taiwán, y me decía, no hay ninguna posibilidad de que China invade Taiwán. Y hoy estamos con ese tema en la tapa de los diarios. O sea que la situación mundial es complicada. Ahora, si mañana nos levantamos a la mañana
y nos enteramos que China invadió Taiwán, que es una hipótesis altamente probable, Chicago se derrumba $60 en 5 minutos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué haría Cristina? ¿O qué haría Argentina? Que es Cristina. Y capaz que hace lo mismo que hicimos en la década del 70, cuando Rusia, que era importador de trigo, invadió Afganistán. Algunos que peinan canas se deben acordar. El mundo le hizo un boicot cerealero a Rusia, Argentina no adhirió y nos llenamos de guita vendiendo el trigo a Rusia. Gobierno militar, ¿eh? O sea que podría pasar que Estados Unidos le decrete la guerra comercial a China porque invadió Taiwán y Argentina diga yo no. Y entonces vendemos soja a China, la soja que Estados Unidos no le va a vender. O sea, puede ser que Chicago se caiga y acá suba. Pero bueno, son todas hipótesis. Y después, por eso pongo el signo de interrogación. Y después el último es que los fundamentos del mercado, que son la relación stock-consumo, los stocks, sobre todo en Estados Unidos, son claramente alcistas. Ahora, hay que hacer un balance entre todos estos factores, muchos de ellos excluyentes, los que están pintados de amarillo, que pueden evitar que los fundamentos alcistas se manifiesten en materia de precios. Ahora, empecemos por lo más fácil de explicar. Este es el Mar Negro, muchos de ustedes ya lo saben. Acá tenemos los puertos del sur de Rusia, Novorossiysk, que son toda la producción de Rusia sale por esos puertos, transita al Mar Negro, navega al Mar Negro, y por el estrecho del Bósforo, ahí en Estambul, donde también hemos estado, salen al Mediterráneo para alimentar la demanda de los países del norte de África, Medio Oriente y algunos puertos del sur de Europa. Ahora, fíjense que los puertos de Odessa, en la región de Odessa, Mariupol, que son los puertos de Ucrania, no hay movimiento de barcos, fluido como hay saliendo de Rusia. Y ahí la idea era hacer un corredor de seguridad para que los barcos puedan transitar sin problemas. Ahora, todos sabemos que en un momento determinado los rusos se echan la culpa mutuamente, minaron las playas de Odessa para no ser invadidos, o alguno dice que la minó los rusos para que no puedan salir los barcos, pero es cierto que esas minas ya han desenganchado los anclajes y están boyando por el Mar Negro, con lo cual transitar el Mar Negro, sean buques rusos o ucranianos, es más caro que lo habitual. Y es todo naturalmente lógico. Si ustedes tienen un barco y le dicen, che, contratan para allá dónde, para cargar y transitar el Mar Negro, te cobro el doble. Y sí, prefiero ir a hacer otro negocio, otro trayecto. Así que ese tema está jugando y lo vamos a demostrar. Y además, yo decía hace 4 meses, al mes, a los 2 meses de la invasión, yo decía, supongamos que se pongan de acuerdo. ¿Por dónde van a salir los barcos de Ucrania? Esta terminal allá arriba, la de Bunge, yo estuve ahí, hace 3 años tomando una copa de champán mirando el Mar Negro, la volaron. Además, la gente que labura en estos puertos, acá una cooperativa, ya aquella que dice que de Cargill lo negó, esta es de Viterra, al lado de la de Bunge, Viterra es Glencore, las volaron. Además, también apliquemos la lógica. La mitad de los tipos que laburan en los elevadores son ucranianos que se fueron a la guerra. Y la mitad son extranjeros que se fueron a la mierda. ¿Qué van a estar haciendo ahí esperando a que caiga un misil? ¿O no? Es lógica. Así que no están funcionando estos elevadores y no va a andar este arreglo que han hecho. Además, Rusia les quemó los campos. Fíjense la imagen esta del 7 de julio. Antes de empezar la cosecha de trigo en Ucrania, le quemaron los campos. Y el 22 de julio, un día que Chicago se cayó fuerte porque se anunció el acuerdo firmado para las Naciones Unidas, para salir con barcos de Ucrania. Eso fue un viernes. El sábado, Putin bombardeó los puertos. Y vos decís, ¿pero cómo? Firmaron ayer el acuerdo y al día siguiente Putin estaba bombardeando. Anteayer hubo otro nuevo bombardeo. Antes de ayer, el martes. Entonces, como dice acá abajo, las aseguradoras y corredores del Lloyd's of London, que es donde se hacen los reaseguros, están carísimos. ¿Qué compañía de seguros te va a asegurar un barco que navegue el Mar Negro cuando hay minas boyando por el Mar Negro que son difíciles de localizar con satélite incluso? No es tan fácil. Por eso yo decía, no va a andar, y no están dando. Porque además,
el Ministerio de Agricultura de Ucrania, esta información me la manda un amigo, que fue el que me consiguió el contacto con los ucranianos el año pasado. Esto es Ucrania, una salida es por Rumania, acá también estuvimos. Pero Rumania no tiene elevadores como tiene Ucrania, porque es un productor chico, entonces no tienen elevadores, tienen embarcaderos, no es lo mismo. Y este flete, dar toda la vuelta por Moldavia y salir por Rumania, es muy costoso. Y la otra alternativa es salir por Polonia y salir por el Báltico allá arriba. ¿Saben cuánto vale esto? ¿Cuál es el costo adicional? Entre 75 y 125 dólares por tonelada más caro. ¿Para qué hace Ucrania? ¿Le sube el precio FOB? No, la gente dice, sí, puedo comprar trigo canadiense, trigo australiano, ¿qué te va a pagar 120 dólares más? O sea, ese precio es un castigo al productor. Entonces el productor, en vez de vender trigo a 250 dólares, tiene que vender a 120, ni siquiera lo quiere cosechar, ¿se entiende? Lógica pura. Esto es lo que está pasando. No funciona. Ahora, no solamente no funciona, esto es ayer. Este es el estrecho del Bósforo en Estambul, donde Turquía, un amigo, le subió el peaje al doble. O sea, claro, quieren salir, ¿viste? Bueno, algo tenemos que vivir. Le subió el peaje. 4 dólares por tonelada. Y el presidente Zelensky dijo el 1 de agosto que el país puede cosechar como mucho la mitad de la producción. Y un analista ruso, que es experto en el Mar Negro, dice que, perdón que esté en inglés, pero que en julio y agosto las exportaciones de trigo ruso, que es el primer exportador mundial de trigo, están 22% debajo del promedio histórico para estos 2 meses, julio y agosto, y 28% por debajo del año pasado. O sea, Rusia también está bajando el volumen de embarques. ¿Y por qué? Porque los fletes son más caros. Y además, y esto nadie lo dice, y ustedes no lo han escuchado, ¿qué está pasando en el hemisferio norte? Que es el 75% del trigo mundial. Se está sembrando el trigo 23-24, y que ustedes van a sembrar el año que viene, en mayo, junio, julio, el hemisferio norte, Estados Unidos, Unión Europea tiene mucho trigo de primavera, pero algo tienen en trigo de invierno, Rusia, China, todos esos países que son el 75% de la producción de trigo, los trigos de invierno están sembrando ahora en agosto. Nace, se hace pasto, después viene la nieve en noviembre, los tapan, quedan inertes bajo la nieve, se derrite la nieve en febrero, se reinicia el ciclo evolutivo y se cosecha en julio del año que viene. Es un ciclo larguísimo. Esto todo el mundo lo sabe, pero nadie lo está pensando. O sea, lo que dicen, que la trigo de invierno de Ucrania del año que viene, que se va a cosechar el año que viene, o sea que se tiene que sembrar ahora, como mucho, va a estar entre el 30 y el 60%. O sea que no solamente este año falta la producción de Ucrania, que dicho sea de paso es el quinto por todo el mundial, sino que el año que viene tampoco va a estar en su plenitud. Y esto poca gente lo dice. Además de la ola de calor que hay en los países del hemisferio norte, el momento de sembrar los trigos del año que viene, repito. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. La ola de calor que ustedes escuchan o ven, o ustedes han viajado, algún amigo viajó, o algún conocido, algún familiar, y que estuvo en Europa los últimos 2 meses, hay una ola de calor feroz, y Europa produce 70, 80 millones de toneladas de maíz. Y en plena floración de los maíces, una ola de calor con calores de 40 grados a la sombra. O sea, va a haber una caída de la producción de maíz de la Unión Europea, que no es un jugador clave en el mercado, pero suma, los recortes van sumando. Y después la última, que es China. Toda esta región de China, que no es la zona más rica, la zona más rica es la Manchuria, allá arriba, ¿no? El noreste de China. Pero esta zona se siembra bastante maíz y trigo. Y China denunció ¿cuándo fue? Hace 15 días, emitió una alerta nacional de sequía. China también tiene una sequía feroz. Y ahí están llenando de grano, o sea, floreciendo los maíces, y esto impacta productivamente. Y China produce 280 millones de toneladas de maíz, 5 veces lo que produce Argentina. O sea que fíjense que todas las noticias son alcistas. Y además estamos en pleno
final del mercado climático, el tour de especialistas que yo les decía, que arrancan en Ohio, fueron a Indiana, Illinois, Iowa, subieron a Minnesota, después a Dakota y Nebraska. Ese tour de especialistas demuestran que los fundamentos del mercado son claramente alcistas, no alcistas, claramente alcistas. ¿Por qué? Porque el USDA de agosto, el 12 de agosto, vamos a ver qué dice en septiembre, pero esta es la columna que uno tiene que mirar para saber si los precios van a subir o van a bajar. La primera columna, la celeste, es la campaña 2021. Estos son los stocks que cerró, los stocks de cierre del ciclo 2021, que fue un año atrás. Exactamente ayer fue un año. Y el ciclo 21-22, que cerró ayer, 31 de agosto, según el USDA, Estados Unidos terminó estos maíz con un 10% de reserva de maíz. O sea, maíz para 30 días. O sea, nunca, cada vez que ese numerito se acerca al 10%, una frase hecha en Chicago, se activan las alarmas, se prenden todas las sirenas y el mercado tiene que subir. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué dijo el USDA de la campaña que está en trámite, que es la 22-23, la que ustedes van a cosechar dentro de un año? Dijo que cayó el área, porque se sembró más tarde este año. Esta es la que se va a cosechar ahora en octubre, ¿no? Entonces le pusieron que la cosecha va a ser 19 millones más que la que fue el año pasado. Esto lo dice el USDA, palabra oficial. Entonces, cuando uno dice, bueno, bajaron la producción, ¿qué hace el USDA? Mucha gente dice, empiezan con los dibujos y bajan el consumo forrajero, bajan las exportaciones para que el numerito este dé 9,6%. Algunos dicen, bueno, arrancaron de acá abajo para arriba para que dé más o menos, para que no dé mucho menos del 10%, porque esto es muy alcista. O sea, esto es lo que me garantiza a mí que Estados Unidos cerró ayer con un 10% de reservas y dentro de un año, en maíz, donde no hay alternativas, Estados Unidos tiene un problema, ¿quién lo soluciona? Nadie, no lo puede suplir. Nadie puede suplir el maíz que Estados Unidos puede perder por cualquier razón climática. O sea que el USDA me está diciendo que terminaron con un 10% y que dentro de un año van a estar un poquito peor. Eso a mí me asegura otro año de precios firmes y sostenidos. Y esa frase es cierta. Ahora, y le pusieron 11.000 kilos por hectárea. Para ahora, ¿no? Para la que se cosecha ahora. Que es un tema que se discutió mucho el 12 de agosto cuando salió. En soja, ¿qué dijo el USDA? Que hace un año terminaron con el 5,7%, que ayer terminaron con un 5%, y que el año que viene, a pesar de que aumenta el área y que aumenta la producción, el número va a ser 5,4%. O sea que también es alcista. 5,4 es tener soja para 15 días. 30 de agosto del año que viene. Siempre y cuando la cosecha tenga un RIN de récord, que es 3.489. Esto es explosivo. Pero aparte no lo digo yo, porque lo que nadie lee en el informe de USDA es los precios que el USDA estima porque van a cobrar los productores. Fíjese el precio que cobraron los productores hasta el día de ayer, promedio de los últimos 12 meses, $488 la soja. Y el USDA dijo que el promedio de lo que van a cobrar en la nueva temporada, que empieza ahora, va a ser casi $40 más. O sea, yo no estoy diciendo esto es alcista, lo dice el USDA. Claramente. Ahora, estos muchachos del ProFarmer, que son un grupo de especialistas privados que recorren la zona núcleo, terminó el jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, y el viernes publicaron su informe. ¿Qué dijeron? Y dijeron que la cosecha de maíz va a ser 18,9 millones menos de lo que dijo el USDA. Casi 19 millones de toneladas menos. O sea, una caída en los rindes de 550 kilos por hectárea. O sea, la del USDA era muy optimista. En soja no. En soja dijeron la cosecha está, incluso puede ser un poquito mayor que la que dice el USDA. O sea, esto confirmó el viernes pasado que los números son muy ajustados y que vamos a terminar un año más con precios altos. Porque esto es, yo le digo a los chicos de Novitas, haceme el cuadrito del USDA con lo que dijo el ProFarmer.
Entonces el maíz dentro de un año no van a estar con el 9,6. Si todos los números que dice Luda se cumplen, van a terminar con 5% en maíz. Esto no es tolerable. ¿De qué hace Estados Unidos, un país como Estados Unidos, cuando peligra el abastecimiento interno? ¿Qué hacemos acá en Argentina? Cerramos las exportaciones. Estados Unidos nunca hizo eso. ¿Qué hace Estados Unidos para defender el abastecimiento interno y racionar la demanda externa? Los precios. Que se ocupen los precios. Que suban los precios suficientemente altos como para que la demanda externa no venga a buscar maíz a Estados Unidos y defendamos el abastecimiento interno. Esto ha sido siempre así. Así que, por eso cuando yo digo los fundamentos son alcistas, no se puede discutir. Salvo que ustedes digan, bueno, pero en el mundo ¿cómo está? Pero es que el mundo no es lo que importa. Este es el error que cometen muchos analistas de mercado. Miran los stocks mundiales de maíz y de soja, son cómodos. Pero se equivocan. Chicago queda en Estados Unidos. Chicago refleja lo que pasa dentro de Estados Unidos. Siempre fue así. Toda la vida fue así. Y además, el UDA lo que dice que va a pasar, lo hace suponiendo que Sudamérica, o sea, nosotros, vamos a tener el año que viene una cosecha 36 millones de toneladas más de la de este año, con una triple niña por delante. Parecerá poco difícil, pero bueno, veremos. Ahora un tema importante, perdón, ahí me pasé de Brasil. Acá estamos yendo, primera semana de octubre, al Mato Grosso, desde ya están invitados, vamos a hacer una forma de decir, ¿no? Hay que poner unos manguitos, pero el que quiere se puede anotar, todavía hay cupos. Estamos yendo al Mato Grosso. El otro día estaba con un matrimonio amigo y la mujer de mi amigo me dice, ¿vas a ir al Mato Grosso? Yo, ¿qué te pensás, boluda, que voy a ir a Amazonas? Que me achiquen la cabeza. El Amazonas está al lado. Mato Grosso es como ir a Pergamino. Campos de $25.000 la hectárea, viste, que rinden 3.500 kilos de soja. Maquinaria de $50 millones por empresa. Vienen aviones, recorren los campos en helicóptero. Es una fantasía. Eso es el Mato Grosso. Y al lado está Goiás. Ahora ahí hay seca. Pero tienen que sembrar el mes que viene y siempre llueve el Mato Grosso. Con lo cual es un clima casi tropical. Algunos dicen que Brasil va camino a una cosecha super récord. Puede ser que la intención o los números den una cosecha super récord, pero falta mucho. Todavía no empezaron ni a sembrar. O sea, es una hipótesis que todavía es una promesa. Ahora, un tema importante que son los stocks. Lo que yo decía recién, cuando vemos la relación stock-consumo mundial de maíz, ¿cómo está el mundo en maíz? 25% de reservas. No está mal. Miremos la serie desde el año 90 hasta hoy, 30 años. Estamos bien. Pero lo que importa es la línea azul, que es como está Estados Unidos. Estados Unidos está debajo del 10%. Y cada vez que esta curva celeste perfora el 10%, los precios crecen. Porque Estados Unidos dice, Chicago es mi mercado. Lo hicimos para nosotros. Si ustedes lo quieren usar como referencia, es un problema de ustedes. Este es mi mercado. Y con esa frase, Chicago queda en Estados Unidos, yo he acertado 80.000 pronósticos en mi vida. Porque fíjense cómo da la soja. Cuando yo digo Chicago queda en Estados Unidos, fíjense la soja a nivel mundial. Los stocks son muy altos. No es que no hay soja en el mundo. Hay. Más del 20 y pico por ciento, más del 26%. Ahora, ¿cuándo fueron todos los rallies de la soja en Chicago? ¿Qué año fueron? ¿96? ¿2004? ¿2009? Miren los precios. ¿2012? Y este año. Siempre coincidieron los rallies de precios con los stocks americanos a niveles intolerables. Ahora, cuando explotaron los precios, ¿cómo estaba el mundo? Estaba bien. ¿Y por qué explotaron? Porque Estados Unidos estaba mal y Chicago queda en Estados Unidos. Mejor prueba que esta no existe. Hay que mirar la curva de abajo, no la de arriba, a saber si los precios van a subir o se van a mantener firmes. Ahora, para el año que viene, el UDA me dice, vamos a seguir el 5%, no se arregla. Dentro de un año vamos a estar peor que hoy. Eso me garantiza a mí precios sostenidos por otro año más.
En nuestra opinión, los números no cierran el año que viene. Porque ahora sí cierran. Porque ahora, como yo digo, pensemos en la teoría que yo tengo de la caja de la comida. ¿Quién es el principal importador de maíz americano? Japón. Desde ahora en octubre empieza la cosecha americana, que ya vimos que no alcanza. Pero en octubre los hilos se acerca japonés, 2 japoneses a la caja de comida, un chorro que entra y llena la caja. Que se miran los 2 japoneses y llevan un puñado cada uno. Cuando vengan en diciembre, se acerca la caja de comida, la caja va a estar por la mitad. Que se miran los 2 y dicen, llevamos 2 puñados cada uno. Cuando vengan en marzo o abril a la caja va a estar semivacía. Y uno le va a preguntar al otro, che, ¿la volverán a llenar? Y se llevan lo que queda. Esa es la historia de los mercados. Y eso es manejar los tiempos del mercado. O sea, ahora cierra. Pero ¿cuándo cosechamos nosotros? En marzo, abril. Ahí quiero ver cómo está el mercado. Estados Unidos en marzo, abril va a estar intentando racionar la demanda externa para evitar quedarse sin maíz o sin soja, subiendo los precios. Es de cajón, siempre fue así. Pero hay una cuestión. Yo miro este gráfico de precios en moneda corriente del maíz, desde los últimos 30 años, tenemos un maíz que vale, esto para, digamos, ponerle un paño frío a lo que acabo de decir. ¿Cómo estaba el maíz en Estados Unidos hoy? $260. No importa cuánto cerró hoy. Yo que vivo de esto no estoy todo el día mirando cómo está Chicago, es insalubre eso. A fin de día miro qué pasó, siempre hay una explicación. ¿Por qué bajó? ¿Por qué subió? Lo que hay que tener claro es el contexto general. Ahora yo miro y digo, ¿cuántos Macri estuvo 4 años en el poder con el maíz $200 menos que vale hoy? O sea, estos precios son espectaculares. Y la soja lo mismo. Con Macri la soja valía $320, ahora vale $520. O sea, hay algo que no cierra. Los precios son espectaculares, sí. Porque los stocks no dan. Estados Unidos, repito por 4ª vez, para racionar la demanda externa tiene que subir los precios. Pero, si yo hago un ajuste por inflación, esto a mí no me convence mucho, pero a los economistas yo se lo mando. A Rubinstein, con el cual yo tengo vinculación hace 2 años con el estudio Rubinstein, es el virtual nuevo ministro de Economía, se lo mando, le digo, viste, la soja todo el mundo dice que está cara, pero ajustada por inflación, la soja no está tan cara. Estamos prácticamente un poquito parecido a lo que valía 1990. Esto para los economistas es importante. A mí no me gusta, pero me conviene usarlo. Entonces le mando a los economistas y le digo, no está tan cara la soja. Medida ajustada por inflación, estamos igual que hace 30 años prácticamente. Esta es la verdad. Pero, ¿por qué yo dije hay factores excluyentes que me preocupan? Hay una estanflación global dramática, la palabra prohibida, estancamiento con inflación, en todos los países del mundo. No somos los únicos que estamos como el traste. Todo el mundo está mal. Entonces eso genera dudas sobre la demanda. Por ejemplo, la Unión Europea, Alemania reconoció hace 2 meses atrás que por primera vez en 30 años va a tener una balanza comercial negativa. O sea, las exportaciones van a estar por debajo de las importaciones. Y Alemania es el país más fuerte de Europa, de la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque tiene que importar gas. Fíjense lo que son las cosas de la vida, ¿no? Angela Merkel, la canciller alemana, la política más aplaudida de los últimos 20 años, la más victoriada, hoy hacen cola para putearla. ¿Por qué? Porque la tipa en 2011 hubo un tsunami en Japón, hubo unas pérdidas radiactivas en la central de Fukushima, Alemania tenía toda energía nuclear, ¿y qué hizo Angela Merkel? Cerró todas las plantas nucleares. Y ahora tienen que importar gas de Alemania. Entonces, mala leche, ¿no? Pero fue lo que hizo. Esto es un drama para Alemania. Pero el euro, además, ¿qué pasó en el último año? El euro respecto del dólar. El euro cayó el 20% en un año. Esto es un drama.
Europa la está pasando como el traste. Aparte piensen, porque es lógica. ¿Cuánto gastaba Alemania en defensa, en armamentos? Nada. Estados Unidos, aparte no hacía falta, si no había quilombo. Ahora, después de lo que hizo Putin, el mundo no va a ser el mismo. Esta frase no se la olviden más. El mundo no va a ser el mismo después de lo que hizo Putin. Esa es mi teoría. La chequé con Diego Guelar, que los días dimos una conferencia juntos en Salta, y me dice, totalmente de acuerdo. El mundo no va a ser el mismo después de lo que hizo Putin. Está todo cuestionado. Y una frase que yo di, que Guelar me dice, me parece buena, la voy a tomar. Yo dije en mi charla en Salta, los mejores negocios del mundo son el narcotráfico y el tráfico de armas. El narcotráfico estaba vivito y coleando, el tráfico de armas estaba medio alicaído el negocio. Y de golpe aparece Putin y arma este quilombo. Y China quiere invadir Taiwán. Entonces vos decís, ¿no será que el mundo necesitaba que el negocio de las armas vuelva a ser tentador? Bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Pero es lo que está pasando. Ahora el euro se desploma y Estados Unidos la inflación de julio anualizada del 8,5%, que para ellos es un drama. Ahora, solamente para Estados Unidos es un drama. Ustedes saben una cosa, que Estados Unidos tiene déficit fiscal igual que nosotros, y para financiar el déficit fiscal emite deuda, igual que hicimos nosotros. Con Alfonsín nos fuimos en carajo, ¿no es cierto? Bueno, los americanos emiten deuda, pero el mundo les cree. Ahora, ¿quién toma la deuda de Estados Unidos? Los famosos bonos del Tesoro americano. China. Y yo cuando di clase en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría de los negocios, el viernes pasado le decía a los chicos, yo siempre digo, China es uno de los puntos débiles de China, que si Estados Unidos algún día quiere licuar su deuda externa, subiendo la inflación, el que pierde es China. Y es lo que está pasando. Los bonos del Tesoro que China tiene pagan una tasa de interés del 1% anual. Y el país de Estados Unidos es el 8%. Estados Unidos está licuando su deuda y China es la que la está sufriendo. Fíjense las cosas que hay que pensar. Nadie piensa en esto. Ahora, en China, hace 4 meses, hubo 25 millones de tipos confinados en Shanghái por el COVID y de golpe salieron los departamentos asaltando supermercados y tiendas, cosa que en China no se puede hacer eso. Estos tipos que están acá, todos estos tipos que están acá, esa noche desaparecieron. Viene la policía, digo, muchachos, muy bien, y nunca más lo viste. Miles de tipos. Y todos los días pasan esas cosas en alguna ciudad de China. Es una feroz dictadura. Ahora, esto ha generado una caída o una fuerte ralentización del crecimiento económico, la economía está en duda. Todas estas cosas pasaron hasta que la semana pasada, o hace 15 días, el Banco Popular de China reconoció que cuál es el negocio de mayor impacto en la economía de China. Los chinos son muy ahorrativos. Hay que haber ido a China para conocer esto. Son muy ahorrativos y ahorran ¿en qué? En ladrillos. El negocio inmobiliario es el boom de China. Bueno, el índice de siniestralidad de los créditos hipotecarios hoy es nunca visto. Los chinos no pueden pagar las hipotecas, los bancos están quebrando, es un drama, nadie lo sabe, porque no se sabe lo que pasa dentro de China. No trasciende, no es información pública. China debe estar viviendo una situación seguramente dramática, mucho más dramática de lo que salen los diarios, mucho más dramática. Y entonces ahora se dice, esta es información de un fondo de inversión de los más grandes del mundo, que por primera vez en 50 años el PBI de China caería. Después de crecer con las reformas de Deng Xiaoping en 1976, cuando China ingresa en 2001 a la Organización Mundial de Comercio, empieza a crecer al 8 al 10% anual. Y ese fue el motor de la economía mundial, el crecimiento de China. Bueno, hoy China este año caería el PBI. Es bastante preocupante. El motor de la economía mundial la está pasando mal. Entonces ahí empiezan las dudas de, bueno, China va a dejar de importar. Ahí es donde yo tengo una visión un poquito particular.
Estoy de acuerdo que China está viviendo, la situación en China debe ser un drama. Entonces, no van a importar cemento, no van a importar hierro, no van a importar cobre, no van a importar aluminio, seguro que no. Si la industria, el negocio inmobiliario está quebrado. Pero alimentos. Ahí la gente, los fondos de inversión no distinguen entre commodities. Sube el dólar, bajan los commodities, arrasan con todo. Y ahí me ponen la soja, el maíz y el trigo, que para mí tiene otra lectura. Xi Jinping va a dejar que su gente no tenga para comer o que baje su dieta. Yo creo que no, pero bueno, puedo estar equivocado. Me parece que no es lo mismo el oro, la plata, el platino, el petróleo, o el acero, el hierro, o el cobre, o el aluminio, que el trigo, maíz y la soja. Pero bueno, veremos quién tiene razón dentro de un año. Si es verdad que China desaparece como importador de soja de lo que supo ser. Yo creo que no, pero veremos dentro de un año. Algunas proyecciones de Luzda dicen que China y los países del sudeste asiático, ¿quiénes son? Filipinas, Tailandia, Malasia, etcétera, que estuvieron importando, fíjense, hace un año, 120 millones de toneladas, esto es fuera de la soja. Esta columna que ustedes ven acá no es soja, excluida la soja, estos países, los socios, los aliados de China, de la misma región, van a importar más de 120 millones de ¿qué? De maíz, trigo, cebada y sorgo. Y arroz. Pero ahora dicen que van a importar 105, 107. Bueno, no estaría tan mal. Si bajan de 115, 120 a 105, firmo. Pero bueno, el mercado está en esa. Ahora ayer, 31 de agosto, China aceleró compras porque los chinos son chinos pero no son boludos. ¿Viste? Tipo dicen, bueno, decimos que el mundo que estamos mal, que es un drama la situación económica, pero aparecieron comprando soja en Argentina, Brasil y Estados Unidos, y en las últimas 2 semanas un conjunto de firmas chinas ordenó al menos 40 barcos de carga de soja a Argentina, Brasil y demás. Veremos. Esto estaría más en línea con mi teoría que con la que manejan la mayoría de los analistas de mercado, ¿no? Vamos a ver. Pero la realidad es que hoy el mundo está en una crisis global que nadie soñó, y esto es lo importante, hace 8 meses. No estaban los cálculos de nadie que el mundo iba a estar viviendo lo que está viviendo, una crisis global sin antecedentes. Al punto tal que el Economist, que es la publicación más importante del mundo en materia de negocios, y cuyas tapas son muy esperadas y muy ingeniosas y muy creativas, tituló "Viene la catástrofe climática en alimentos", con 3 espigas de trigo. ¿Por qué yo digo que las tapas son creativas? Porque si ustedes miran con atención, los granos de trigo no son granos de trigo, son calaveras. O sea, la tapa del Economist además de muy choqueante, siempre tiene algún tinte creativo. Bueno, los granos de trigo no son trigos, no son granos, son calaveras. O sea que el mundo va camino a una catástrofe alimentaria. Bueno, es lo que dicen los economistas del mundo, que repito, los fondos de inversión no distinguen entre commodities. Para ellos es lo mismo el petróleo, el gas o el acero que el trigo, el maíz y la soja. A mí no me parece que tiene que ser así, pero bueno, ellos saben más que yo. O sea, la tensión geopolítica mundial es dramática y además se complicó con Taiwán. Si China invade Taiwán, China es un país con 9,5 millones de kilómetros cuadrados, Taiwán son 36.000 kilómetros cuadrados. China son 1.400 millones de habitantes, Taiwán son 23 millones. Entonces la gente dice, si China invade Taiwán, es lo mismo que pasó entre Rusia y Ucrania. No tiene nada que ver. Ucrania es un país independiente y soberano, Taiwán no. De hecho, nosotros no reconocemos a Taiwán como país independiente, nadie lo reconoce. El único país que ustedes conocen que reconoce a Taiwán es Paraguay. O sea, Taiwán es una isla rebelde que no se puede comparar el hecho con el que pasó entre Rusia y Ucrania. Y China va a invadir Taiwán. Yo no tengo ninguna duda. No sé si ahora, mañana, o dentro de 2 años, o dentro de 10. Por las buenas o por las malas, la va a anexar a China.
Es una promesa hecha por Xi Jinping a los 1.400 millones de chinos del año pasado, cuando el Partido Comunista cumplió 100 años. O sea que esto va a pasar. El tema es cómo y con qué índice más traumático o menos traumático. Esto fue el festejo del año pasado de los 100 años del Partido Comunista. Ahora, ¿qué pasó el 2 de agosto? Esta señora, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, demócrata, que estaba de gira por el sudeste asiático, aterrizó en Taiwán. Eso es como ir a Xi Jinping y tocarle el traste. Es lo mismo. Se armó un despelote, pero por suerte Nancy Pelosi aterrizó a las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana se fue, el día siguiente. O sea, no estuvo ni siquiera 24 horas. Pero al día siguiente, ¿qué hicieron los chinos? Ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán, que generó una tensión que en un momento se dijo, acá alguien aprieta un botón y se arma el gran quilombo. Porque ahí está la flota americana. Y antes de ayer, 2 buques de guerra americanos pasaron por el estrecho de Taiwán. Navegaron antes de ayer. Yo cuando lo escuché dije, esto estamos entrando en un terreno extremadamente peligroso. O sea, estamos en medio de una situación traumática. O sea, geopolítica a full. Esto es un ajedrez donde cada uno hace lo que puede y no sabemos porque antes de ayer hubo ejercicios militares en el extremo este de Rusia entre tropas rusas y chinas en forma conjunta. Y vos decís, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos viviendo? Nosotros estamos queriendo que si el maíz va a valer o no va a valer, el mundo está en otra historia. Como según dice Guelar, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ya estamos. Y yo le dije, bueno, estamos a 12.000 kilómetros de distancia. Y me dicen, no te creas que no es una mala opinión. Pues mañana alguien aprieta un botón y 4 países de Europa desaparecen. Nosotros estamos a 12.000 kilómetros. Es una de las pocas cosas buenas que tenemos. Pero bueno, vamos a la plaza local. ¿Cómo traducimos todo esto a la plaza local? La emisión de moneda, tarde o temprano, en mi opinión, termina en una devaluación, además de una inflación galopante. Massa superministro, y ahí aparece la historia del dólar soja, que fue a fines de julio. Hoy me acaban de avisar recién que mañana sale la nueva propuesta. Hoy no salió todavía. Me llamó alguien y me dice, ¿vos tenés alguna novedad? No, vos, Ampere está, el vicepresidente de la Bolsa, me dice, no, estamos acá esperando que nos llame del Ministerio de Economía para ver cómo va a ser. Porque era 30% de tipo de cambio solidario y 70% de un depósito en una caja a la vista, en una cuenta a la vista, ajustada por tipo de cambio. No anduvo. Y no iba a andar, porque todo se supone que como el ritmo de venta de la soja es lento, la gente tiene 20 millones de toneladas de soja. Pero la mejora que proponía el gobierno, muchos cálculos hubo, era 10, 12%. La gente no la compró. Y este señor, hace 4 miércoles atrás, me llamó. Pesce, el presidente del Banco Central. Para preguntarme, yo no lo conozco, ni él me conoce a mí, ni yo lo conozco a él. Me dijo que él me leía, que me habían dado buenas referencias y que quería conocer mi opinión sobre el dólar soja. Hace 4 semanas. Y yo le dije, no va a andar. ¿Y por qué no va a andar? Me dice. ¿Qué quiere la gente? Digo, mire, de explicar algunas cosas. Le digo, ¿usted sabe cómo funciona este negocio? El tipo que ustedes dicen que está especulando, no es el que está especulando. Digo, 70% de los campos en Argentina son sembrados por un inquilino. Entonces el tipo que siembra le paga al dueño del campo un alquiler en soja, siembra en maíz o lo que sea, le paga un alquiler en soja. ¿Esto lo sabía? Bueno, no, me dice. Bueno, es así. Entonces el tipo que alquiló el campo no vende la soja porque el dueño del campo no le fija la soja. Entonces no se puede quedar descalzado. Esto es lo que está pasando. No es que especula el tipo que está haciendo agricultura a cielo abierto, industria a cielo abierto. El que especula es el dueño del campo que sus 100 toneladas por mes es su caja de ahorro, es su sueldo. Eso
ese tipo que está especulando. ¿Usted no haría lo mismo? Así era el diálogo, ¿viste? Bueno, aparte le digo una cosa. Me dice, eso no lo sabía, me dice yo. Que los alquileres eran, 70% de los campos eran sembrados por un inquilino. Yo no se lo dije, pero pensaba, debiera saberlo, ¿no? Para mí está adentro, pero como soy educado. Entonces le digo, ¿y si fuera al revés? Me dice. Una proporción mayor, 70 y 30 al revés, para ver mi reacción. Le digo, ¿y usted pensó las consecuencias de eso? Si yo la soja que vale 52.000 pesos, mañana me la ponen en 75.000 por un mes, me obligan, entre comillas, a vender. Ahora, como hay poco de trigo, un poquito más de maíz y mucha soja sin vender, si a mí me obligan a vender toda la soja, nadie vendería un puto kilo de maíz por 5 meses. Usted lo llamó a Domenech para ver qué opina de esto. Domenech es el capo de los polleros, digo. Nadie vende un kilo de maíz por 5 meses, si tengo que vender la soja. Y trigo, los molineros no sacan un kilo de trigo de ningún lado. No lo habíamos tenido en cuenta, me dice. Fueron dos cosas. Y eso es lo que está pasando hoy. Te guarda con lo que sale, porque yo le digo a la gente, si te obligan a vender la soja, hace una cosa, vendé la soja, recomprate a mayo a $50 más barata, o comprase 50% más de soja, seguís en soja, para sentarte arriba del maíz, y en marzo el maíz te lo van a pagar, maíz primicia, como si fuera oro, porque no va a haber. Porque este año en Argentina el 75% del maíz va a ser tardío, en Brasil el 70% maíz tardío, en Estados Unidos no hay, entonces en abril el maíz primicia argentino, que no va a haber, va a valer un huevo. En julio va a ser otra historia, es como dos productos distintos. Ahora, mañana sale esto. Ahora después aparece la noticia de este señor. Este señor es el virtual ministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Que le doy un pequeño detalle que no es menor. Este señor, hace 2 años yo tengo un banco al cual asesoro, que el economista jefe del banco, yo lo convencí hace 8 años, 7 años, de que China era el mundo, entonces ese tipo se fue a China 3 veces por año, entonces ahora me manda 70 WhatsApp por día de China, ¿viste? Leete este libro, me vuelve loco. Pero se ha transformado en un sinólogo, un experto en China, y el tipo tiene buena info, medalla de oro de la facultad, el tipo es brillante. Y hace 2 años me llama y me dice, ¿vos estarías dispuesto, personalmente, vos me dice, a tener una charla con el estudio Rubinstein todos los meses? Porque el estudio Rubinstein quiere saber cómo funciona el campo. Esto fue hace 2 años. ¿Cómo funciona el campo? ¿Cómo es el negocio? ¿Qué sé yo? Sin honorarios, ¿viste? Mano a mano. Ellos te pasan información del sector financiero y vos le pasás. Y dije que sí, obviamente. Y Pablo Repeto, que es la mano derecha de este señor, me acaba de llamar hace un rato y me dice, te llamo después de cuando termine la charla, porque se fue a un fondo de inversión ahora, pero sigue vinculado con Rubinstein. Pero Rubinstein, ¿a qué quiero llegar? Es un tipo, es un economista que ha dicho cosas de Cristina que yo no me animo a decir en casa solo. De que decís, puta, y la concha, ¿viste? No, ¿viste? Esa cosa que uno dice de Cristina, bueno, este tipo las dijo públicamente. A veces salieron tweets nuevos, ¿viste? Una cosa impresionante. Y sin embargo, se lo tuvieron, como dice, la ristra de sapo que se está comiendo Cristina es terrible. Nombrar a este tipo como ministro de Economía, porque Massa no es ministro de Economía, Massa es jefe de gabinete en la práctica. Y este tipo es el virtual ministro de Economía. Anti-K, furioso, que ha dicho cosas irrepetibles, porque es verdad que es irrepetible, hay muchas mujeres acá, no puedo decir las cosas que este tipo dijo. Y ese ministro de Economía. Y Massa lo llamó. Entonces, mis amigos, lo que yo voy a decir, no se enojen, no me puteen, por favor. Cuando nombraron a Massa, tengo un grupo de la facultad que somos 8, y cuando nombraron a Massa, decía, bueno, mira, a mí Massa no me gusta, pero no es zurdo. No seas pelotudo, me dice, no es zurdo, pero bueno, está bien, pero no es zurdo.
El tipo dice que Cuba es una dictadura, que Venezuela es una dictadura, que Nicaragua es una dictadura, y se planta ahí. Y tiene origen la UCD, será un panqueque, todo lo que yo quiera, pero no es zurdo, no es un tema menor. Mis amigos de la facultad no me la toman esa. Pero yo sigo insistiendo. Y más a lo eligió este señor, que la mano derecha de la baña es un tipo anti-K, total. Y que habla, por supuesto, bien inglés porque tiene que ir a Estados Unidos a renegociar. Hay un tercer personaje, es un trío. Massa, que todos podemos convenir que el tipo no es confiable, que es un tipo, todo lo que ustedes quieran, pero no es zurdo y no es boludo. ¿Estamos de acuerdo? Después todo lo demás te lo acepto, pero esas cosas no me las pueden discutir. Ahora, ¿cuál fue la primera medida de Rubinstein? 2,5% de biodiesel y mezclan el gasoil. Las petroleras venían hace 10 años peleando con las aceiteras, que sí, que no, que sí, que no. No. Subió Rubinstein y dijo 12,5% de corte obligatorio de biodiesel, sube el aceite de soja. Conoce el campo. Este tema lo hemos hablado. El diferencial del arancelario lo hemos hablado. Cómo funciona el mercado de soja, el maíz en Argentina, el tema de los alquileres. Todas esas cosas Rubinstein las sabe. Y son los pocos economistas, porque yo he tenido charlas con Melconian, por ejemplo. Melconian me dice, te voy a llamar porque me interesa lo que dijiste. Nunca me llama. Vive de la soja igual que ustedes, igual que yo, pero no le importa, ¿viste? A Rubinstein sí le importa. Es una ventaja. Ahora hay otro señor, que siempre está con esa sonrisa que ustedes ven ahí, que la gente en el sector financiero le llama el termo, porque anda todo el día con un termo. ¿Quién es? Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en la Argentina. A partir de ahora les pido un favor. Miren, como me dijo este tipo del banco hace 2 meses, me dice, mirá la hiperactividad del termo en la Argentina. Y es impresionante, que nunca vi una cosa igual. ¿Qué hace Stanley? Bueno, se juntó con Massa, fue a una Vaca Muerta, visitó Vaca Muerta, hizo un montón de cosas. Agarran los diarios 2 meses para atrás y van a ver las cosas que hizo este tipo. Está lanzado para sacar a Argentina del quilombo. Mal, ¿eh? Fue a Santa Fe, se reunió con Perotti y le dijo, vamos a trabajar conjunto para combatir el crimen transnacional. Se metió con el narcotráfico. Le vamos a dar una mano. Se metió con Argüello, que es el embajador argentino, puesto por Cristina. Dice, es un gusto compartir un diálogo con Stanley. ¿Qué dice Stanley? Este país tiene todos los componentes para despegar y esto es muy importante. Bueno, acá yo saqué algunas cosas que dice Stanley. Argentina tiene la oportunidad de ayudar a dar energía y alimentar al mundo. De estas hay cientos, no los voy a aburrir. Pero, dice, ni Rusia ni China pueden ocupar el espacio que puede cumplir la Argentina con Vaca Muerta. Y dice, según él, que Vaca Muerta, que es la perforación, es petróleo no convencional, eso ustedes lo sabrán, no es como hace la Arabia Saudita, que hace un pozo y sale petróleo. Hay que perforar la roca madre, que es costosísimo, entrar por abajo de la roca madre, sacar es muy costoso. Esa técnica los chinos no tienen, Estados Unidos sí. Porque Estados Unidos es autosuficiente en materia de petróleo por la técnica del fracking, que es esa la roca madre que les acabo de explicar. Que es lo que es Vaca Muerta. Stanley dice, nosotros le damos la tecnología, pero soltarle la mano a China. Y esa es la discusión con Cristina. Y Massa está con Stanley. Y Massa tiene relaciones muy estrechas con el Partido Demócrata, que es el que gobierna Estados Unidos. Tómenlo como quieran, yo les estoy dando datos, esto no es opinión, es información. Y después Stanley dice, la Unión Europea también está dispuesta a hacer el tipo se juega por un plan Marshall para que Argentina y Sudamérica se sumen a Occidente y no se casen con China y con Rusia. En un mundo que está viviendo una situación dramática como la está viviendo, no es un tema menor. Presten atención a la hiperactividad del termo. Aparte, el tipo, mire lo que dice el ministro de Finanzas de Alemania.
El desafío del mundo de hoy, incluida la crisis climática, no puede ser resuelto sin Latinoamérica. ¿Quién nos dijo esto? El ministro de Alemania. Muchas gracias por todos los tratos que recibí en el viaje que hice por Costa Rica, Argentina. Yo tenía una puta idea de que este tipo había estado en Argentina, pero este tipo me manda todos los tweets que tienen que ver con esta teoría que acabamos de charlar. Y acá dice, el documento que hizo la Comisión Europea destaca que 3 países de la zona, Bolivia, Argentina y Chile, disponen del 60% de las reservas de litio del planeta. Y que Argentina, Brasil y Venezuela tienen la más importante reserva de petróleo y de gas del mundo. Argentina está en el litio, está en el petróleo, está en el trigo, está en todo. Y somos 40 millones de boludos, ¿viste? Que no laburamos. O sea, acá hay algo, hay un potencial. Falta la guita. Veremos. Lo podemos extender media hora más con este tema, pero no dan los tiempos, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar con qué va a pasar con los precios o qué convendría hacer. Un tema que está definido, que estamos ante una triple niña. Esto es un problema, no llueve, no llovería. El tema de si la niña se va en enero, se va en diciembre, se va en febrero, pero estamos en la triple niña. Y les doy un consejo. Hay una oficina que se llama Oficina de Riesgo Agropecuario, me acabo de acordar. ORA, O-R-A, del Ministerio de Agricultura. Búsquenla y vean qué dicen, porque el año pasado alguien me dijo, estos tipos son buenos, laburan bien. ¿Y qué decía la ORA en agosto del año pasado? Que la niña del año pasado, toda esta región, no iba a llover. Ahora, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa y el sur de Córdoba van a tener lluvia de la puta madre. Y así fue. Acertaron exactamente, con franjas y todo, dónde no iba a llover y dónde sí. No miré qué están diciendo lo de la hora hoy, pero mañana lo voy a mirar, a ver qué dicen. Pero bueno, la campaña 23, yo me plantearía 2 interrogantes. Ustedes están ahora decidiendo o tomando decisiones, ¿qué hago? ¿Vendo soja, vendo maíz, vendo trigo, no vendo? ¿Qué hago? Yo primero me plantearía, ¿los precios son buenos? Una primera pregunta. Y segunda pregunta, muy procedente. ¿Los precios están bien? Porque pueden ser buenos, pero te están cagando. ¿Los precios son buenos? Primera pregunta, y si los precios están bien, segunda pregunta. Y se las voy a contestar. Vamos al trigo. Yo miro los precios del trigo de los últimos 17 años. Disculpen el gráfico para algunos no lo entienden, pero estos son los últimos 17 años del trigo enero en el MATBA. Si yo le pregunto a ustedes a boca de jarro, ¿cuánto valió el trigo estadísticamente? Y 170. Enero, siempre. 170, 180, por ahí. A veces un poco más, a veces un poco menos. Hoy vale $100 más. No jodan. $100 más. ¿Qué se piensan? ¿Que todo el año es carnaval? Está bien, me dice, bueno, pero llegó a valer 350. Está bien. El dólar en el mundo subió por la guerra y ahora está de vuelta igual que antes de la guerra. ¿Cómo se explica que el trigo en el mundo valga menos que antes de la guerra? Cuando hubo una guerra. Y Ucrania no está y Rusia tampoco. Y porque ahora están cosechando el trigo en el hemisferio norte. Son los tiempos del mercado. Y acá también pasa lo mismo. Ahora, $2.75 el trigo de enero, no se puede negar que el precio es muy bueno. Si yo tengo que vender trigo de enero porque necesito la guita y voy a necesitar vender, bueno, sé que el precio es muy bueno. Segunda pregunta, ¿está bien? Si calza diciembre, tengo que mirar alguna referencia, que es lo que yo explicaba en A Todo Trigo. Que no voy a comentar lo que pasó desde A Todo Trigo porque fue una denuncia que yo hice que generó un quilombo importante. Pero no importa, calza diciembre vale 330. Entonces el FOB índice argentino vale 333. En realidad, si Kansas diciembre vale 330, el FOB debiera valer 340, 350. Pero pongámosle que está, por lo menos está a la par. Y eso da que tendría que pagarme 2.79, están pagando 2.75. Los 2.75 son buenos. La segunda pregunta, ¿están bien? Y no están mal.
No me están cagando $20. Me están pagando casi la paridad. O sea que en trigo el que tiene que vender sepa que los precios son buenos, estadísticamente buenos, históricamente buenos y además están bien. Y vamos a maíz y soja y con eso terminamos. Maíz, miro los últimos 17 años. ¿Cuánto vale el maíz? Y 230, 230 y pico, depende. Rosario es una cosa, Bahía es otra. Si alguno de ustedes está campeonado tuerto, pero siembran Rufino, olvídese que tiene maíz. Ni miren los precios. En Bahía Blanca le van a pagar $30 más en marzo, abril o mayo. Y si tienen maíz viejo y les obligan a vender la soja ahora, quédense con el maíz y vayan acercándolo un poquito para Bahía Blanca, de a pedacitos. Porque se lo van a pagar como si fuera oro en polvo. Ahora, 2.30 es récord histórico. El precio es bueno. ¿Está bien? ¿Cuánto vale Chicago Mayo ayer? 2.69. El FOB argentino tiene que estar $20 arriba de Chicago para ser perfecto. Bueno, está $12. No está mal. ¿Y eso cuánto tiene que pagar? Y me tiene que pagar 2.33, la capacidad teórica de pago, y me están pagando 2.33 sobre Rosario, 2.40 sobre Bahía. O sea que los precios, además de ser buenos, están bien. O sea que en trigo los precios son buenos y además están bien. En maíz los precios son buenos y además están bien. Después vemos si conviene vender o no vender, o qué pasa si me dan la soja. Hasta mañana no pueden hacer nada. Porque si mañana te dicen la soja vale 75.000 pesos por un mes y después vuelve para 50, van a tener que vender. Algunos, viste, ayer había uno en Montevideo que me dijo, ni en pedo vendo. Estos hijos de puta, que me la vengan a sacar. Bueno. ¿Viste? Yo no lo conozco mucho al tipo. Cada uno tiene su historia. Dice, esto me están cagando. ¿Viste? Empezó con ese griterío, bueno. Pero bueno, yo creo que si mañana me da 75.000 pesos por la soja, estoy obligado a venderlo. El tema es qué hago con la guita. Bueno, otro tema que después hay que resolver. Pero lo primero que hago es, yo vendo la soja a un precio que no existe, que dentro de un mes va a volver a bajar. Me la recompro mayo, vendo 1.000 toneladas, me compro 1.500 para mayo, sigo en soja, si creen que va a subir. ¿Y con los pesos qué hago? Bueno, es otro tema, es un poquito más complicado, pero bueno, vayan a un asesor financiero y busquen la vuelta, pero y están regalando 20.000 pesos por tonelada. Y después el maíz temprano es distinto al maíz tardío. Esto es inevitable. ¿Por qué pasa esto? Porque en Estados Unidos el maíz, cuando llegue marzo, abril, lo dijimos hace un rato, los tachos van a estar semivacíos, el maíz se va a ver exportado casi todo y el mercado se empieza a poner nervioso. Mira para Sudamérica y Brasil el 70% del maíz es tardío, o maíz de segunda, mejor dicho. En Argentina las proporciones han ido 50 y 50, pasamos año pasado 60-40, tardío y temprano, este año va a ser 75 tardío y 25 temprano, ¿o no? Hay gente que dice, no me animo a sembrar maíz temprano, yo tengo que sembrar dentro de 20 días. Entonces va a haber cada vez más maíz tardío, más tardío. Entonces el maíz temprano en marzo, abril va a valer, te lo van a pagar como si fuera bueno. Y sobre todo sobre Bahía. Porque la fábrica, los grandes exportadores tienen que hacer su programación ahora. Ustedes se piensan que Cargill, Bunge, Dreyfus van a esperar que ustedes tengan ganas de vender maíz para recién ahí pedir un barco. No funciona así. En este momento están reunidos en Cargill, Bunge, Dreyfus, los tipos que mueven 5, 10 millones de toneladas de maíz por año, haciendo el plan de embarques del año que viene. Y ya ponen, bueno, tantos barcos para abril, para mayo, para junio, un poquito para marzo, un poquito en Bahía, un poquito en Rosario, y después no aparece el maíz. Porque se atrasó, por lo que sea, entonces ahí te lo van a pagar. ¿Cómo pasó este año? Te pagaron $20 más caro el maíz Bahía, te regalaron guita, perdieron guita, y después la recuperaron pagando menos sobre Rosario con la excusa de la bajante del Paraná. Se va a repetir la historia. Se va a repetir la historia. Así que lo que pueda trasladar de maíz para marzo, abril, como maíz primicia, porque lo tengo ahora, lo iba a vender, pero ahora me obligan a vender la soja, entonces me guardo con el maíz y lo vendo
en marzo como primicia. Esa me lo van a pagar bien. Esa es mi opinión. Y por último, la soja. Miro el precio de la soja en los últimos 17 años y digo, también el precio es récord. ¿Cuándo la soja valió arriba de $350 en los últimos 17 años? Nunca. A esta altura del partido, nunca. Acá están los precios que hubo, ¿ven? Nunca. 250, 270, 280, pero 370, 350, nunca. Entonces, los precios están bien, los precios son buenos, sí. Y están bien, y bueno, yo miro los precios FOB, los precios que están ahí arriba son los que debieran ser. Y me tendría que estar pagando 377. Acá, en soja, me están rajuñando $20 respecto de lo que debiera ser. Así que si ustedes dicen, bueno, ¿cuál de los tres productos está debajo de la paridad teórica? El único es la soja. El trigo está bien, el maíz está bien, la soja está $20 por debajo de lo que debiera estar. Tendría que estar pagando $20 más. Bueno, ahí termina la charla, creo, y vamos a... No, esto es otra historia que no me parece mala. Esto es de anteayer, ¿eh? Los que conocen las fórmulas de cobertura. Compro un put de 3.44, vendo un call de 4.20. Entonces me hago un piso, eso es, el put me da un piso, la prima del put la financio con la venta de un call, en la venta de un call me pone un techo, entonces me queda una figura que es esta. Piso de 3.40, acompaño, si vale 3.70, vendo 3.70, si vale 3.80, vendo 3.80, si vale 3.90, hasta 4.15. Y que no hace esto porque no lo entendió o porque es muy alcista. ¿Qué puede ser? Pero yo hago esto, me pongo un piso de 3.40 para la soja, como siempre. Una parte vendo, otra parte espero, otra parte hago un put, otra parte hago... Esto se llama futuro sintético. Bueno, siempre es así. No se trata de cara o seca. Vendo o no vendo. Esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es qué cobertura puedo hacer. Ahora, todo esto en un contexto, y termino con esto, sin perder la objetividad. O sea, la soja hoy vale un precio que Chicago en 30 años pocas veces tuvo. O sea, es válido decir, como me dijo un cliente mío, uno de los productores más grandes de la Argentina, en campo propio y alquilado, que lo vamos llevando a la posición, tiene 60% de la soja vendida el año que viene a $400, cuando llegó a 400, maíz vendido muy bien, trigo también. Y hablamos todo lo que hablamos acá con él. Me dice, estoy de acuerdo en casi todo contigo, me dice, pero el mundo es un caos y va a estar peor dentro de un año. Y los precios de los granos se van a caer. ¿Qué opinás? Y yo dije, no estoy 100% de acuerdo, pero puede pasar. No es mala, ¿eh? El tipo dice, mira Enrique, el mundo está viviendo una situación, como yo dije, factores excluyentes. Si el mundo, como dice Gellar, ya estamos en una tercera guerra mundial, la crisis es dramática, China va para atrás, entonces los precios de hoy son espectaculares. No sabemos, pues yo dije, está más difícil que nunca dar una opinión final, pero el mundo es un caos, la crisis mundial es galopante y dramática, y los precios son récord. Antes de tomar una decisión caprichosa, piénsenlo. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias por su atención. Bien, Enrique, tenemos 5 minutos para alguna pregunta que alguien quiera hacerle. Dale, Lucho. Enrique, los precios son muy buenos, pero cuando uno hace los márgenes por hectárea, la verdad que los costos son muy altos y cuando te pones con los productores, en realidad no, los márgenes no son tan buenos, digamos, no son buenos. Entonces, ante la situación de un año niña, donde la productividad no va a ser tan buena, hay un riesgo. O sea, el innato es no posicionarte. ¿Cómo lo ves a eso?
No, lo veo posible. Te cuento, arranqué el lunes, Marco Juárez, Montevideo, Corral de Bustos, Idiazábal, Córdoba Capital, Oncativo, 6 grupos. Todo prendido Y fuego. mucha gente no, todo prendido fuego, y mucha gente diciéndome lo mismo que me decís vos, mira, los costos no dan, la ecuación económica se complicó, ya lo sé. Pero el mundo no está mirando si tus costos son malos o buenos. El mundo, los precios internacionales, y por lo tanto, vos sos tomador de precios. Argentina es tomadora de precios. Entonces el mercado va a ser el que es. Si los precios son estos, son buenos. Ahora sí, en la Argentina, bueno, en otros lugares también, ¿eh? Los fertilizantes han subido en todos lados. No son tan buenos como parecen, pero son buenos, son récord. Objetivamente son récord y están bien, que son dos cosas, por lo menos trigo y maíz. En soja te podría tomar alguna. Yo no sé si, no estoy diciendo que vendería, yo lo que me obligo a mí mismo a decirles, no desprecien estos precios. No está para decir, no vendo un carajo, espero. Está para pensarlo 3 veces. Lo primero que uno tiene que pensar cuando es productor agropecuario, primer objetivo es subsistir. El segundo es ganar plata. Con estos precios, subsistir bien, si los rindes son razonablemente buenos. Ahora, ¿quién me garantiza que si el clima no me acompaña, los precios van a ser mejores? Y no soy bajista. Vos sabés que no soy bajista, pero te me escuchaste y hoy también. O sea, yo no soy optimista para los precios, pero reconozco que mi cliente que tiene algo de razón. Bien. Bueno. Gracias, Enrique. ¿Listo? Muy bueno. Gracias.